Buenas noches, en esta ocasión nos encontramos con Israel Rodríguez Estrada, el cual nos va a contar una anécdota bastante perturbadora de su infancia. Antes de empezar, quiero invitarlos a que si son nuevos, suscríbanse al canal, dejen su comentario, compartan y dejen su pulgar arriba. Ahora sí, comenzamos. ¿Qué tal? Yo soy Israel Rodríguez. Quiero agradecerle a Macro por invitarme esta vez para contar una de las historias que me marcó mucho, porque esta historia, a pesar de que al día de hoy puedo decir que ya está superada, no significa que ya la haya olvidado. Esta historia podríamos decir que parte con la pregunta de si todo lo que dice un niño es producto de su imaginación. Esto se remonta a inicios de los 2000, precisamente en el 2001, cuando yo estaba por cumplir mis 4 años. Para muchos podría ser el inicio de su tierna infancia, el comienzo de la escolaridad ya, como puede ser el kinder. Para mí iba a ser un momento bastante emocionante, pero hay una cosa que los niños, a diferencia de mí en ese entonces, no tenían. Cuando un niño se va al momento que es de dormir, lo más probable es que tiene sueños bonitos, de cosas muy fantasiosas, o sueña con momentos alegres, pero ese no fue mi caso para mí. Yo lo único que recuerdo de esa época es que solo soñaba horribles cosas, pesadillas atroces. Ustedes no pueden imaginarse cómo es ser un niño de una tierna edad de 3 años y soñar con cosas atroces. Gente muriendo, gente matándose una con otra, gente acuchillándose, cuartos llenos de sangre. Pónganse en esa situación, eso era algo traumante y para mí era cada noche. Cada noche eran horribles pesadillas que me atormentaban y me hacían orinar la cama. Fue una época de las más crueles para mí, cosa que lógicamente vivir en una situación así pues te va a causar un cierto tipo de retraimiento social, porque al momento de comenzar finalmente lo que para alguien sería muy emocionante como el kinder, yo fui un niño muy callado, un tanto apartado. Precisamente eso me causó muchas burlas, molestias, me puso muy deprimido el hecho de estar siempre aislado. Pero básicamente eso era algo mínimo comparado con lo que les vengo diciendo, que es soñar todos los días pesadillas. Podría decir que lo que yo vivía era terror nocturno. Me aterrorizaba dormir. Yo no podía dormir solo. Buscaba cualquier excusa con tal de poder dormir con mi mamá, con la persona que me sentía protegido. Alguien, la compañía, eso era lo que anhelaba. Pero lamentablemente, aunque durmiera acompañado, las pesadillas ahí seguían. Siempre tenía momentos recurrentes donde yo soñaba que alguien se metía a la casa y yo, en mi desesperación y miedo, siempre me escondía debajo de la cama y esta persona empezaba a cercenar a mis padres, a mi hermano. A veces soñaba que yo y mis primos, junto con mi hermano, pasábamos un tiempo ahí en mi casa y soñaba como alguien entraba y los empezaba a acuchillar, los empezaba a mutilar. Era horrible o muy traumante. Sentir ese miedo al dormir era lo que más me traumaba. Sin embargo, hubo algo distinto. Yo diría que tal vez soñaba todo eso porque era una mente muy inquieta, muy imaginativa. Pero seamos honestos, un niño que jamás ha visto eso, ¿de dónde saca material creativo para soñar ese tipo de atrocidades? Realmente no hay una manera en la que yo pudiera explicarme por qué soñaba cosas tan atroces, tan horribles, tan ruines y crueles. Podría decir que otro de mis traumas es que a veces soñaba que yo mismo estaba en el infierno. Soñaba al mismísimo diablo, soñaba un lugar lleno de tinieblas, de llamas que salían de repente, que el suelo se volvía lava y de él emergían cadáveres chamuscados, gritando todavía. A veces me soñaba en bosques donde estábamos yo y muchos niños en un círculo al lado del demonio. Fue algo tan traumante, pero jamás quise decir esto a mis padres porque pues un niño no tiene ese coraje para contar ese tipo de cosas y pues simplemente me daba miedo siquiera hablar de ello. Mucha imaginación tenía, pero cosas como esas no puedo darles una explicación. Diría que mi
que mi imaginación la heredé de mi padre, pues él, al ser un artista, yo también tenía muchos de sus dones artísticos. Mi padre, como un gran manipulador de la materia para crear figuras, para crear magníficas figuras de personas, rostros. Él una vez me regaló un monito hecho de alambres. Para alguien quizás no significaba el juguete del momento, pero no saben cuánta diversión me trajo a mí. ¿Y por qué? Simplemente porque al yo haber estado padeciendo todo esto y al estar siendo afectado socialmente porque me retraía y no me juntaba con muchos, es más que evidente que iba a tener a un amigo imaginario. Yo me imaginaba que platicaba con un niño de mi edad que le puse el nombre de Carlos. Realmente yo me había quedado con la idea de que así se llamaba este amiguito. Y entonces esa imaginación yo la descargué en este monito de alambres. Yo decía, él es Carlos, me inventé una historia. No puedo recordar realmente cuál era toda la historia de Carlos, pues ya es una historia de hace demasiado tiempo. Hay cosas que ya voy perdiendo. Pero a fin de cuentas yo decía que él era Carlos, que él era mi amigo. No me lo llevaba obviamente al kinder porque como había niños malos que a veces me escondían cosas o me destrozaban cosas, tenía miedo de que a mi querido amigo le pudieran hacer algo, ¿no? En ese entonces pues yo, como apreciaba demasiado a Carlos, pues era lógico que me preocupara por él como si fuera cualquier otra persona. Es complicado tratar de narrar tantos detalles porque, como digo, a pesar de que yo ya lo superé, aún así recordar un poco de esto es mucha carga emocional, es muy pesado. La cuestión es que cuando yo empecé a desarrollar esta amistad con Carlos, mi amigo imaginario, empecé a sentirme mejor. De hecho, hubo tiempo en el que al momento de que llega Carlos, las pesadillas, los temores empiezan a desvanecerse. Vamos, que empezaba a disfrutar otra vez de la vida. Empezaba a disfrutar de salir con mis familiares, disfrutar el tiempo con ellos. Empezaba ahora sí a crear amistades con los niños del kinder. Estamos hablando de que ya prácticamente empezaba a transcurrir de cuando cumplí 4 años. Ya empezaba a disfrutar de lo que era la vida. No les voy a mentir, las pesadillas de vez en cuando llegaban, pero ya no eran tantas. Ya empezaba a haber una normalidad en mi vida. Sin embargo, mis padres sentían una repentina preocupación, porque como es evidente que en el kinder te dejan tareas donde tienes que hacer dibujos, yo dibujaba personas ensangrentadas, personas mutiladas, escenarios negros, y pues eso levantaba una alerta en el kinder. Llamaban a mis padres, preguntaban, cuestionaban qué está pasando, por qué su hijo está realizando estas cosas, eso no es normal. Mis padres, pues como era lógico, tampoco entendían qué es lo que estaba pasando. Y yo pues, simplemente no entendía qué era lo malo. Realmente no sé por qué dibujaba esas cosas, pero yo no le veía qué era lo malo. Las alarmas yo creo que empezaron a encenderse todavía más, porque se me decía que yo siempre estaba en algún lugar apartado hablando con alguien. Lo único que estaba conmigo obviamente era Carlos, la figurita de alambre. Yo simplemente le contaba cosas cotidianas, cosas que un niño le cuenta a otro amigo, pero de repente a veces me preguntaban por si cosas que aparentemente yo dije, pero por más que lo intentara no podía recordar. Decían que era muy imaginativo porque decía que yo veía cosas, decía que las cosas se movían, decía que había personas que de repente se manifestaban y cambiaban las cosas de lugar, o que de repente aparecían cosas inexplicables en ciertas partes de mi casa, o cuando iba de visita a veces mis tíos se llegaban a molestar porque decían que yo estaba dañando cosas en su casa, pero si les soy sincero, yo jamás llegué a realizar eso porque yo simplemente estaba con mi amigo imaginario Carlos. No comprendía realmente qué es lo que estaba ocurriendo, pero llegó un momento
en el que algo de repente cambió, y cambió a peor. Si antes había ocurrido un suceso donde yo estaba viviendo una etapa horrible, y después hubo una etapa donde las cosas se tranquilizaron y se mejoraron, diría que esta etapa se empeoró todavía más que cuando yo vivía un tormento cada noche teniendo pesadillas. En efecto, las pesadillas retornaron, y parece que con venganza, porque se volvían peores, se volvían atroces. Todo el tiempo soñando cosas que hasta cierto punto yo diría inexplicables, cosas que no eran que veía en ninguna película, no era que haya visto en las noticias, no había ninguna forma posible de que yo pudiera haber vivido algo tan atroz, tan sangriento, tan maligno. Eran cosas que me volvieron a atormentar, cosas que hicieron que yo volviera a despertar bañado en pipí imagínense, lo atroz, lo horrible de pesadillas tan ruines, soñando con entes malignos. Aunque diría que en mis sueños, quizás como Carlos en su tiempo, había algo de protector, pues yo soñaba con una mujer de cabellera bastante larga, de un vestido azulado, que siempre llegaba a consolarme. Me llegaba a decir palabras dulces con tal de que yo me calmara, y cuando pasaba eso yo realmente empezaba a descansar. Era muy cíclico, pasaban y se repetían. A veces había sueños que ya tenía, pero volvía a soñar con estos sueños y tenían continuación. De repente ocurre algo que a mis padres los atormentó, porque yo desperté con unas muy horribles marcas en el cuerpo, como si alguien en la noche me hubiera agarrado a golpes, moretones, lesiones. ¿Qué es lo primero que pasa por la mente de un padre? Pues es decir, de seguro su hermano mayor lo estuvo agrediendo. Lo cuestionaron, lo interrogaron, y pues no había explicación para esos daños. El problema es que en la escuela se llegaron a dar cuenta de esas magulladuras. Obviamente, ¿qué es lo que va a pensar también un docente al ver a un niño con tales marcas? Fueron sus padres. Los mandaron citar. Mis padres no tenían ninguna explicación al respecto de qué es lo que estaba pasando. Y ahí es cuando yo empecé a vivir la etapa de ir a lo que es el psicólogo. Platicar, él haciendo preguntas, yo respondiendo, dándome hojas para dibujar cosas. Al psicólogo le daba curiosidad una clase de dibujos recurrentes. Estos dibujos eran la representación de mi cuarto, donde yo me encontraba en una posición de vigilancia. Estaba en mi cama mirando hacia lo que era la puerta. Yo en ese dibujo dibujé lo que era una especie de barrera entre la puerta y un ente que describe a un señor con una gorra, siempre mirando hacia mi dirección. Y en el cuarto, en la ventana, dibujaba a esta persona que yo veía, una mujer de cabello largo, de vestido azulado. Nadie entendía qué significaba dicho dibujo. La única persona que lo empezó a analizar y a deducir qué quería decir fue la misma psicóloga. No recuerdo si era psicólogo o psicóloga, pero básicamente lo que ella dijo es que yo estaba dibujando lo que anhelaba, que era una barrera entre este ente y yo, porque aparentemente este ente era quien me causaba esos daños, quien me estaba lastimando. Algo que causó impresión a mis padres fue no al señor de gorra que me miraba, sino a la mujer que dibujé, porque dijeron que les recordaba a alguien en particular. A la fecha no sabría explicar quién era esa persona a la que dibujé. No sé si un familiar, no sé si un conocido o algo que tenga que ver con la religión, lo desconozco. Pero aparentemente esa mujer era quien realmente era mi guardián en los sueños. No puedo dar una explicación de quién era esta mujer. Lo único que puedo es agradecer el hecho de que alguien me cuidaba en sueños. Todas estas anécdotas, todo esto me carcomían, y como no había nadie con quien platicarlo, ahí estaba mi buen amigo Carlos. Estos eventos me estaban desmoronando, me estaban comiendo a lo largo de varios meses. Ya estaba en mi última etapa de simplemente terminar el kinder,
y a empezar lo que era la primaria. Las sesiones con el psicólogo no sé cuánto hayan durado. Ustedes saben que ese tipo de terapias son largas, son de mucho tiempo. Llegó un punto en el que la psicóloga se cuestionaba de por qué yo aún conservaba a una amistad imaginaria. Es lógico que un niño con el tiempo vaya deshaciéndose de esta amistad imaginaria, sobre todo cuando alguien empieza a sociabilizar con los niños de su entorno. La psicóloga no se daba explicación del por qué yo aún, para mí una edad que ya estaba algo avanzada, por qué yo aún seguía con una amistad imaginaria. Empezó a analizar esa parte, me empezó a preguntar cosas con respecto a Carlos, quién era, cómo llegó a mi vida, todo ese tipo de cosas. No puedo recordar prácticamente nada. Lo poquito que recuerdo es de lo que me contaban. La psicóloga se veía algo preocupada, pues ella dijo lo siguiente a mis padres. Decía que la mente de un niño puede ser muy poderosa, puede llegar incluso a darle cierta energía a cosas que son intangibles, que no son algo del plano terrenal. Puede llegar hasta un punto en el que si yo un día botara una pelota y la mandara hacia un lugar, podría dar tanta energía a algo que terminaría por devolver dicha pelota. Yo creo que ese dicho alguna vez lo han escuchado porque no es algo nuevo, es algo que se ha dicho muchas veces. Quizás de alguien más lo hayan escuchado o de alguien más que haya contado una anécdota con respecto a amigos imaginarios. El chiste es que mis padres empezaron a tomarse en serio eso que dijo la psicóloga. La mente de un niño dándole energía a algo. Pero la cuestión es si ese algo realmente es bondadoso o no. Obviamente yo no quería deshacerme de Carlos, era con quien me podía desahogar, con quien podía platicar todo esto que me estaba ocurriendo. Era mi confidente, perderlo para mí sería un gran trauma. Sin embargo, ya llegaba un punto en el que ya me estaba empezando a enfermar, no dormía lo suficiente, tenía muchas ojeras, seguía teniendo daños físicos. Algo tenía que hacerse y pues ese algo simple y sencillamente fue que Carlos tenía que irse. Pero yo tal vez diría que Carlos no era alguien maligno. Tal vez también, al igual que mi protectora en los sueños, él me protegía al momento de estar despierto. Pero darle tanto poder obviamente me agotaba demasiado. Imagínense estar todo el tiempo enfermo, sentirse todo el tiempo sin energía, o sea, sentirse fatal. Iba a ser una gran pérdida, pero si a partir de ahí yo podía empezar a recuperarme, estar protegido por alguien real y no por un ente imaginario, tal vez era la mejor opción. Yo empecé a tener mejor relación con mis padres, empecé a tener mejor relación con mis compañeros de clase, que ellos no sabían nada. Incluso tuve mejor relación con los docentes, ya que ellos al estar un poco más enterados del caso y al ser la psicóloga parte de la misma institución, pues tal vez fue esa la indicación, que estuvieran más al pendiente de mí, de todo, para que no ocurriera algo, pues algo que se saliera del control de ellos. Lo malo fue que mi amistad imaginaria no se fue. Sí, todo lo demás con mis seres queridos y con las personas de mi alrededor se mejoró, se mantuvo bastante bien, pero la cuestión es que el amigo imaginario no se iba y algo ahí estaba raro. Cuando la ciencia ya no puede ofrecer más de sí para cosas que no pueden ser explicadas o que ya no da más soluciones, nos queda aún la parte de la fe. Todo esto fue platicado con un sacerdote de nuestra comunidad, con un padre que, bendita sea, tenía ya experiencia en este tipo de situaciones. Se le platicó todo, fue a la casa, analizó prácticamente como si fuera un detective. Veía las cosas, le platicaron todo,
Le platicaron todas las experiencias que yo tenía. El sacerdote básicamente decía que yo soñaba con personas, o que personas que murieron, con almas que circulaban. Él decía básicamente que nosotros, lo que es el plano terrenal y el espiritual, son mundos que van en paralelo, no están cruzados, van como líneas paralelas. Pero hay veces en las que estos planos se pueden empalmar y hacer uno solo, pero no es como que, ¿cómo decirlo? No es como que algo así le ocurra a todas las personas, sino que siempre ocurre con personas que sean muy vulnerables. Y la mayor de las vulnerabilidades es en los niños pequeños, como fue mi caso. Él decía que todas esas cosas horribles, malignas que yo estaba padeciendo en sueños, decía que se debía a que en ese momento el plano terrenal y el espiritual se estaban uniendo en uno solo al momento de que yo estaba durmiendo. Es en el momento de los sueños cuando uno es todavía más vulnerable. Si estamos hablando de que un niño es vulnerable, todo eso suma. Prácticamente estaba siendo atacado por todos estos entes, y cuando hay entes malignos también hay espíritus bondadosos. Lo que decía el sacerdote es que en los sueños, cuando era demasiado vulnerable, quizás alguien que yo conocí en vida pero no tenía la suficiente edad para recordarla, era quien me estaba protegiendo en los sueños, y con quien yo estaba sintiendo un desahogo, que era Carlos, hacía otra conexión con este plano espiritual. Hizo toda clase de rituales el sacerdote. No sé si se le diga apropiadamente rituales a lo que él realizó. Muchas oraciones, mucho proceso religioso realizado en la casa. Y al final el sacerdote dijo una cosa. Dijo que sería yo atacado constantemente si no me podía separar de Carlos. Pues a pesar de que Carlos realmente no era un espíritu maligno, sino que era alguien que me estaba dando cierta compañía y calidez. Lo malo es que la conexión que estaba teniendo con él causaba que esos planos, el terrenal y el espiritual, siempre estuvieran juntos a mi alrededor. Y pues obviamente los espíritus malignos, los entes malignos, siempre iban a estar ahí al acecho. De ahí que, como dije antes, había cosas inexplicables, como que de repente las cosas se cambiaban de lugar, unas cosas que estaban aquí aparecían allá, o que de repente en casas ajenas hubiera objetos que se rompían. Todo eso era obra de los entes. Esta historia concluye cuando el sacerdote les dijo a mis padres que para que yo pudiera librarme de Carlos era si yo causaba que Carlos pudiera descansar, porque llegaba un punto en el que Carlos tal vez se había encariñado tanto conmigo que pues él no quería ya separarse de mí, y cosa que yo también, pues, siendo mi amigo, no me quería separar de él. Decía el sacerdote que para darle paz a Carlos había que hacer algo. El sacerdote nos dijo que fuéramos al camposanto más antiguo de la ciudad. Él nos dijo que al llegar allá debía ser temprano, muy temprano. Debíamos llevar un cirio blanco, algunas flores, no sé cuáles en particular. Dijo que al estar ahí nosotros debíamos de rezar. Nos dio los rezos que había que decir, pero no recuerdo cuáles eran. Y pues cuando le pregunté a mis padres tampoco recordaban cuáles fueron específicamente lo que debíamos de decir. Debíamos decirlo en voz alta, y al final debía hacer yo algo. Dijo el sacerdote que estando en el panteón yo debía andar solo por todo el panteón. Mis padres me estarían esperando en la entrada, pero yo debía avanzar solo. Y entonces yo debía de elegir una tumba en particular. La que yo eligiera era donde se iban a colocar estas flores y el cirio blanco. Y una vez estando ahí, yo junto con mis padres íbamos a realizar otra serie de oraciones para que de ese modo Carlos tuviera un descanso.
y al tener descanso pudiera yo ser liberado de su presencia. Ese día, curiosamente, tampoco ya está en mi memoria. No sé qué haya pasado. Los científicos del campo de la psicología tal vez lo llamarían un bloqueo con la final de autoprotección, o tal vez simplemente fue algo que fui olvidando conforme el paso de los años. Independientemente de lo que haya sido, en ese momento Carlos ya dejó de presentarse ante mí. Diría que como niño fue algo triste. Fue algo triste la despedida de mi amigo imaginario, que a estas alturas quizás no era un amigo imaginario, sino un espíritu. Sin embargo, tal vez ese día en el panteón tuvimos una agradable despedida. Tal vez no un para siempre, sino un hasta luego. Podría decir que fue una completa experiencia traumática esa que viví durante todo ese lapso. Pero al momento de que Carlos finalmente tuvo su descanso, yo empecé a vivir con normalidad. A partir de ahí, pues yo empecé a vivir mejor. Y con el tiempo, pues esta historia traumante se fue convirtiendo en una historia que pues ustedes me dan la oportunidad de compartírsela. Y con eso concluyo con la pregunta de si todo lo que dice un niño realmente es producto de su imaginación, o como puede ser algo más que solo imaginación. Tengo una pregunta. Este amigo tuyo, Carlos, era un personaje así como en la película de Mente Siniestra. ¿Carlos ocupaba tu cuerpo para realizar esos actos que tú no recuerdas? ¿O era una persona que se presentaba ante ti y que tú nada más lo podías ver? Bueno, Macro, yo diría que tal vez Carlos nunca tenía la intención de ocupar mi cuerpo y realizar esa clase de actos. Carlos era como, imaginémoslo, un amigo que de vez en cuando pues llega a tu casa, ¿no? Así como Pedro por su casa. No, pues llegué, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Alguien que viene a socializar contigo. Pero si dijo el sacerdote que Carlos era ese puente que unía al plano terrenal y el plano espiritual, al recordar que Carlos era un niño, prácticamente podría ser como yo en el plano terrenal. Soy un niño vulnerable y puedo ser agredido por adultos. No hay certeza de que al ser Carlos un espíritu en el plano de los espíritus no pueda ser agredido por fantasmas de adultos. Entonces tal vez yo realmente llegué a ser, no sé si decir poseído por algún espíritu, pero quizás mi cuerpo llegó a ser ocupado por alguno de estos espíritus malignos, de estos espíritus que solo buscaban causar daño. Carlos no era el responsable, pero indirectamente era responsable por hacer la función de puente entre el mundo espiritual y el terrenal. Yo al menos así lo respondería. Bastante interesante esta historia que nos narras, y ustedes, público, quiero que nos cuenten en la caja de comentarios si han tenido también una experiencia así o similar. Bueno, pues Israel, quiero agradecerte por tomarte el tiempo y habernos contado esta historia que en realidad que deja a muchos en qué pensar. No, al contrario, Macro. Yo te agradezco a ti por permitirme los medios para contar esta anécdota que me marcó mucho en mi infancia. Sirve como un gran desahogo poder compartir esto con las personas, que conozcan lo que uno puede llegar a vivir con tan solo estar viviendo una situación como esta. Agradecerte a ti y a tus colaboradores. Se ve que es un equipo bastante profesional. Espero que en el futuro muchas más personas se integren a tu proyecto y cuenten sus anécdotas. Esto es todo, así que si el video les gustó, por favor, pulgar arriba, dejen su comentario, compartan, y lo más importante, si son nuevos en este canal, suscríbanse. Yo soy Macro, buenas noches.